Queremos comenzar este tiempo para charlar, bueno, más que charlar, hacer un pequeño devocional, más que una reflexión, conversar un poquito acerca de pasajes bíblicos, Jaime. Sí, mire, para que los hermanos entiendan lo que estamos haciendo, con el Twitch yo soy cero conocimiento. El mundo está estudiándolo para una plataforma mejor para presentar los estudios. Eh, Nosotros tenemos el deseo de ayudar a la iglesia a crecer. En eso hay varias posibilidades que vamos a tratar de desarrollar y uno de ellos va a ser como un devocional. Entonces, va a ser un devocional diferente de los devocionales que compra ahí por, qué sé yo, por logos o por un libro de devocionales que es un pensamiento bíblico y luego salen con pura aplicación. Lo que ese devocional va a hacer es un pequeño estudio, no tan profundo, pero algo que todos pueden aprender algunas cosas nuevas. Como yo le he dicho a algunos de mis discípulos, una de mis metas cuando me toca predicar es darle algo que no saben. Si estamos repitiendo lo mismo, siempre lo mismo, ¿cómo va a crecer? Entonces la idea es que nosotros tengamos algo nuevo, algo que no sabíamos, algunos detalles y también aplicarlo. Entonces nosotros hablamos, creo que no es un secreto, si lo digo que lo que estamos pensando ahorita, hoy, esta tarde, probando el sistema, lo que vamos a hacer es dar una pequeña charla o devocional en cuanto a Primera de Juan. Queremos comenzar con la carta de Primera de Juan. La idea es que crezcan junto con nosotros, porque tampoco decimos que lo sabemos todo, seguro que vamos a aprender acá no solo del Sí, sistema, sino sobre la Biblia, que es lo principal, Jaime, y eso nos gusta. Así que le damos la bienvenida a los que están en vivo. No sé si estoy correcto, pero creo que está José Alajé, están en España, José, ¿no? sí, Saludos de allá y los amigos. Ahí sé que Miguel en Venezuela están ahí arreglando también ellos lo del internet para lo de las clases la próxima semana. Y si se conecta por ahí, también le damos saludos. Gracias por estar con nosotros. Y yo creo que el reto, ayer hablaba con Jaime, y el reto es que la gente entienda que la Biblia, más que algo místico, es algo de la vida cotidiana, es algo que siempre está con nosotros. sí. Pues mucho le llamamos la Biblia el manual de nuestra vida, y para hacer el manual de la vida, pues tiene que estar ahí en la vida diaria, ¿no? Lavando unos platos, la ropa, llevando a los chicos al colegio, caminando. Jaime camina siempre, ese es mi reto. Jaime camina las millas que yo no camino. Pero todo eso, con Esther tenemos una costumbre de que Esther, el manual de las cosas que compramos, tenemos ahí en una gaveta, una caja full de manuales. Y a veces es de ayuda. Cuando necesito trabajar sobre eso, lo busco, ¿no? Sí. Pero normalmente compras algo, Jaime, ¿qué haces tú con los manuales? ¿Los guardas también? ¿Tú le enseñaste eso a Esther o no? No. Eso le enseñé yo, ¿viste? Esther guarda las cosas en orden. Mi escritorio es un desastre. O se dice de los hombres, Jaime, que cuando compramos algo para armar, lo empezamos a armar y cuando nos falta una pieza o estamos a Buscamos mitad, las buscamos el instrucciones. manual, ¿no? Bueno, mi práctica con Esther es, tú lees el manual, ya Esther sabe que es su tarea y yo comienzo y después en el medio sabes que es la discusión porque Esther quiere ir paso a paso y yo no, eso es práctico. Y eso no lo puedo hacer porque Juanita quiere que yo lo leo y le explico para que ella me explicara. Entonces ya no me ayuda. Yo creo que una de las cosas que vamos a hacer hoy, vamos a hablar también del trasfondo. ¿Cuál es el Juan? Hay varios Juanes en la Biblia. Eh, ¿Cuándo conoció a Cristo? ¿Qué ha hecho? ¿Cuándo escribió? ¿Por qué escribió? Son cosas importantes y una de nuestras metas en alguna de las primeras clases va a ser un pequeño estudio en cuanto a la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia.
y es ciencia porque hay reglas y es arte porque uno tiene que ver que es un libro viviente, no es un libro obsoleto, muerto, como muchos libros. Es algo que hoy día Dios lo usa para instruir y ayudar a su iglesia también. Exactamente, por eso el ejemplo del manual, Jaime. Y lo que iba a preguntar era que compramos algo y los que leemos el manual lo guardamos, solo usamos ese manual cuando vamos a usar ese aparato o la cuestión que tenemos que usar. Ahora están de moda los tutoriales, ¿no? Ahora vemos tutoriales. Pero si la Biblia es nuestro manual de vida, vivimos la vida todos los días, minuto a Sí, minuto, segundo a segundo. Entonces debería estar presente y ese es el reto que yo quiero que tengamos todos. sí. Y sabía una cosa, Mundo, que cuando yo era niño, mis padres me llevaban a la iglesia, me enseñaban cosas, oraban conmigo, especialmente de noche. Mi mamá oraba conmigo. Yo creo que nosotros los hermanos tuvimos algo de miedo en nuestras vidas por haber perdido a nuestro padre. Ah, yo con 6 meses, otro hermano con menos de 3 años y el otro hermano con 5 años. Entonces, para perder su padre, su ejemplo, entonces deja una base como inestable. Entonces, siempre la oración era algo importante. Yo quería muchas veces mi mamá orar conmigo de noche. Ajá. Pero mi mamá, yo no recuerdo que ella nunca tomó la Biblia, por ejemplo, andamos por el parque y uno ve una culebra, un serpiente. Entonces, mire, un serpiente, ¿sabe que la Biblia habla de serpientes? Y sacar la Biblia para que los niños empiecen a ver, mire, la Biblia es viva, la Biblia habla de hoy también. Y se puede también enseñar la historia. Por ejemplo, la serpiente allá le pega el pecado. Ajá. ¿Por qué nosotros estamos como estamos? Y la creación, porque la creación es tan bella, ¿no? Pero porque hay tantas fallas, tantas cosas. Y dar un buen uso también. Me gusta lo que estás diciendo porque me hace pensar en dar un buen uso a la Biblia, porque que es más o menos lo que tú estás diciendo. Porque quizás un mal uso de la Biblia o descontextualizarla por usar esta palabra técnica es, a ver, una serpiente te va a picar, agarra la Biblia de tapa dura y tírasela en la cabeza. Ese tipo de cosas. Pero la idea del devocional, Jaime, pues poder dar herramientas y yo quiero, y después a lo mejor en la clase o en la charla de hermenéutica voy a repetir esto, pero lo que yo quiero que se sienta la gente que nos va a escuchar, que va a compartir con nosotros en esta aventura que estamos comenzando, es que nuestras charlas, nuestros estudios, los en vivo, como le quieran llamar, va a ser como ir a la ferretería. Cuando vas a la ferretería vas a buscar un material, una herramienta que te va a servir para dicho proyecto. Este proyecto pues es la vida misma. Y no que se sientan como ir a McDonald's, que vas a McDonald's, pido un combo y ya, me satisfizo ese momento de hambre, pero ya, no quiero que se vea así, sino que ojalá puedan encontrar herramientas aquí, que después ellos aprendan a usarlas también y puedan aplicarlas a su vida diaria. Como estábamos hablando el sábado, estaba dando testimonio y Mundo me preguntó qué era que me animó, que me incentivó en ir a misiones. Y yo sí, era el estudio de la palabra. Mire, el Ujú. estudio es tan importante y tiene que llegar a ser en nuestra vida lo que nos dirija. Eh, un hombre de Dios, cuando está en tal situación, tiene que pensar primero en la Biblia. Y cuando le toca, alguien le llama y dice, mire, que sucedió tal cosa, ora por nosotros. Mire, yo he encontrado la mejor hora para orar es ya. Ujú. Entonces yo estoy agarrando el costumbre. Yo no soy perfecto, pero estoy agarrando ese costumbre de parar y orar por esa persona. Puede ser algo muy sencillo. A veces no sabemos cómo orar, pero yo le digo a Dios, mire Señor, yo no sé cuál es tu voluntad, pero eso es lo que yo deseo. Y tú harás lo que es mejor para la persona. Lo que tú dices es muy, muy interesante porque igual yo si me preguntan,
describirme como un hombre de oración me cuesta. Sin embargo, sí oro y traigo mis proyectos y cuestiones de mi vida a Dios. Pero lo que más he aprendido de eso es una oración inmediata, Jaime. Ujú. Porque a veces uno dice, hey, ora por mí, sí, y lo voy a hacer en caso, en mi tiempo devocional, y a veces se te olvida. Ahora, la otra cuestión también es cómo hacerlo, y esto me encanta de Dios, porque Dios dice que las puertas están siempre abiertas. Puedes hacerlo ahí en silencio, en tu mente, en tu corazón, y sin duda Dios lo va a escuchar, ¿no? Pero muchas veces las personas a veces también no quieren orar porque dicen, no, tengo que ir a la iglesia o al templo o al edificio o tengo que estar en una reunión de oración. Pero eso es lo chévere, lo carteludo, voy a usar una palabra muy coloquial, con Cristo, porque Cristo es este amigo, este padre que te dice, en este momento estoy para escucharte. Hoy queríamos compartir en cuanto a la carta de Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Tú lees, Jaime? Ok. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí el texto, ahí creo que se ve mejor donde estamos. El escritor de la carta de Sí, Juan, el escritor es Juan, el ajá, apóstol. Juan no firme esa carta, pero desde el principio, desde que fue escrito, la iglesia primitiva, la primera iglesia, lo, lo presentaban como la carta que el apóstol Juan había escrito. Y sabemos que el apóstol Juan, cuando lo escribió, ya era anciano. Si recuerde, de los 12 apóstoles, Juan era el más joven. ajá, Eh, Eso lo sabemos porque en la última cena, en la cena de la Pascua, cuando estuvieron, fue Juan que estaba reclinado en el pecho de Jesús. Y el costumbre de los judíos, el más joven de todo el grupo, se reclinaba en el pecho. al anfitrión. Sí, y hoy yo estaba mirando, el apóstol Juan, no tenemos cartas de él desde probablemente el año 33, cuando resucitó Jesús, hasta el año 90. Hmm. Y andaba predicando el Evangelio. Cuando llega al año 90, a lo mejor antes de ser preso en la isla de Patmos, empezó a ver la necesidad de la iglesia, entonces quería compartir. Ahora, Juan escribió 5 cartas. 5. ¿Cuáles son? El Evangelio de Juan, El de Juan, muy bien. ¿eh? Las 3 cartas que tiene, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Y cuál es el otro? Apocalipsis. Por eso es conocido como el primer apóstol con carros sincrónicos, Jaime, porque tenía primera, segunda y tercera. Ay. Bueno, pero este Juan también era conocido como los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Sí, Eran 2 hermanos que fueron apóstoles. Pero algo muy importante que dice, estaba en ese núcleo pequeño de Jesucristo, el sí, él discípulo era entre amado. los 3. Ujú. Sí, su hermano, eh, ¿cómo era? Juan, Pedro y, ¿cómo le llaman? Jacobo, ¿no? Jacobo. El hermano lo llaman Jacobo. Me bailo aquí porque no es siempre Jacobo en inglés. Es Sí, James, es James Santiago y Santiago. lo cambian Sí, muchas Jacobo. veces. Que a veces lo confunden con, en Hechos hablan mucho de un Jacobo, que ese sí era el hermano de Jesucristo, que se Ujú. convirtió después y era uno de los ancianos principales. Muy, muy interesante eso. Estaba el apóstol de Jesucristo, que era otro personaje, a Jacobo,
el hermano de Jesucristo, que fue el que escribió una de las epístolas generales que conocemos ahorita como Santiago, en inglés James. Ujú. o- Bueno, pero y este Juan que estuvo con Jesucristo me encanta porque puedes ver el Evangelio de Juan. De hecho, el Evangelio de Juan, según San Juan, o el Evangelio de Juan, lo recomiendan para nuevos creyentes. ¿Qué leo? ¿No? Por mi experiencia ahora, yo digo, sí, comienza a leer Juan para conocer de la vida de Jesucristo, pero también comienza a leer Efesios, que es una buena carta para saber cuál es tu posición en Cristo y todo eso. Y este Juan también hizo 5 escritos, por lo menos que conocemos, están canonizados ahí en la Biblia, y me hace acordar mucho de Moisés. Yo siempre pienso en Moisés por el hecho de haber escrito el Pentateuco, que son 4, pero específicamente por esos 2 primeros versículos del Evangelio de Juan Sí, y de Génesis, ¿no? En el principio era el era el verbo. verbo, y Moisés dice en el principio creó Dios los cielos. Es interesante. En este versículo, para ya entrar más o menos en lo que es el versículo, dice lo que era desde el principio. Interesante, Juan, que hace una referencia a ese principio. Sí, vuelve a empezar con lo importante, ¿no? Que no es algo que apareció hace 90 años, sino que siempre era. Siempre era. Y también está hablando, obviamente, en su propio testimonio, porque habla después del testimonio de ese principio de Cristo, pero está hablando, y eso es lo que quería decir, lo que era, lo importante que es Génesis. Sí, sí. Y eso ha sido mi privilegio en alcance mundial, era enseñar los, los dos libros que yo digo que son los principales de la Biblia. Algunos dicen, no, Romanos o Mateo o Juan. Yo digo que Génesis y Apocalipsis, porque esos contienen, y no entienden los otros si no entienden esos dos. Exactamente, son como libros llave o libros key que dicen para un Sí, entendimiento. Y eso me gusta lo que está diciendo de Génesis, porque mira, aquí Juan dice lo que era desde el principio. Hoy en día, y hemos hablado siempre con Jaime, las estadísticas de cuántos jóvenes están dejando la iglesia hoy en día, la mala educación cristiana o educación de la Biblia en la iglesia hoy en día, que la gente le da el gran reto pues de qué dice la evolución, ¿no? Que la evolución es muy científica y el libro de Génesis es un mito y todo eso. Pero nada que ver, cuando vas a Génesis puedes ver, si no entiendes Génesis, si no entiendes tu principio, si no entiendes de dónde era, de ese Dios creador de todas las cosas, una vida muy dudosa, ¿no? yo creo que es porque mucha gente pregunta, pero si Dios es amor, ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tantas guerras? Bueno, hay que empezar en el principio y ver. Dios lo hizo perfecto. Ajá. Lo que vemos hoy día es nuestra culpa, es culpa de nuestros ancestros porque desobedecieron, pecaron y entró la maldición sobre la tierra. Y además de eso, pues entender cómo afectó también el pecado en la creación. Cuando entró el Sí, pecado, el otro día hablábamos aquí, vino uno de los sobrinos de Jaime y hablaba estaban hablando de un tema interesante de la velocidad de la luz, que si el universo se expande o no se expande. Y Jaime dio no recuerdo la respuesta, pero daba una respuesta muy técnica, muy inteligente. No llegó a ese nivel, pero al final yo, para tratar de hacer también algo equilibrado, yo decía, pero una de las cosas también que nunca tenemos en cuenta cuando hacemos medidas científicas es que no metemos en la ecuación lo que ha afectado el pecado a la creación perfecta que hizo Dios sí. y que ha deteriorado mucho. Y aquí me gusta de Juan, que Juan dice lo que era desde el principio. Ujú. Ahora, ¿qué era lo desde el principio? Él dice lo que hemos oído, ¿no? Sí, la razón por la cual él va a tocar esos temas, Mundo, es porque hay un grupo que está creciendo alrededor del año 80, creciendo rápido ¿Ok? y ganando mucho auge en la iglesia. Se llaman gnósticos. Ujú. Gnóstico quiere decir conocimiento. Y entonces ellos decían que tenían un conocimiento especial. Y parte de su teoría era que hay dos fuerzas en el mundo. Hay bien y mal. Y el mal es lo que es físico. Y el bien es lo que es espiritual. Y eso suena como, wow, eso sí es algo nuevo, eso es algo bueno. Pero es una mentira. Porque entonces vinieron diciendo,
si lo físico es mal, Jesús no puede haber venido en la carne, solo vino como un espíritu. Ajá. O dicen que Jesús vino y el espíritu vino sobre él después. Entonces Juan está queriendo combatir con eso. El Evangelio de Juan, si se nota a través de todo ella, habla de la salvación, la necesidad de salvación. Esas tres cartas hablan de la santificación y Apocalipsis habla de la glorificación. Sé que Juan tocó toda la vida de un creyente, pero aquí la iglesia está cayendo bajo esa mentira. Entonces, algo, si vimos a Jesús, lo escuchamos, lo vimos con nuestros propios ojos. Por eso él enfatiza eso. Y ahí me gusta, eso es lo que estás diciendo, es interesante porque estás hablando de muchas cuestiones que son tendencias hoy en día, como el materialismo, y hoy en día especialmente con las cuestiones de los animes, el juego, mucha influencia asiática, especialmente japonesa en la cuestión de los gamers, y que son muy animistas los Mm. japoneses. Pero aquí me gusta porque Juan está diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Me gusta porque Juan nos ataca a nosotros directamente, eso es una clase de primaria, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos? Olfato, oído, vista, gusto. Y Juan lo que está diciendo es, aunque esta idea parece muy interesante y hoy en día parece muy contemporánea en el gnosticismo, el animismo, no, era algo que venía desde hace años. Juan dice, hay algo que es mucho mejor que eso, que es una realidad. Es un Jesucristo vivo que fue establecido desde el principio. Vuelvo otra vez a Génesis, porque en el mundo cristiano es muy conocido Juan 3:16, ¿no? El versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? Pero de verdad hay un versículo en Génesis capítulo 3, versículo 15, que hablan lo que llaman el protoevangelio, ese evangelio anunciado y esa promesa de Dios diciéndole a la mujer, de tu simiente vendrá alguien no meramente espiritual o no meramente físico, sino alguien que se va a manifestar. O sea que desde Génesis ya estaba la promesa de Cristo y lleva mucho con lo que estás diciendo de que estas cartas que escribe Juan tienen que ver mucho con lo que es la salvación. Ujú. Desde Génesis 3:15 ya Dios viendo el problema ya había previsto o provisto para esa salvación. Un Jesús nacido, carne y hueso, pero completamente espiritual. Cosa que me lleva a otra cosa, Jaime, que a veces la gente piensa el sacrificio mayor de Cristo fue morir en la cruz. Yo creo que es muy cierto, pero también hay un sacrificio de Cristo De venir en, de ella. sí, encarnarse, en volverse hombre humano, todo lo que dejó. Y ahí Sí. tenemos a Juan, este tipo super amigo, como lo diríamos ahorita coloquialmente, super pana, super parce, super bien de Jesús. Ya Jesús murió, lo vio resucitar y ahora está hablando de estas cosas, ¿no? Y dice tocante al verbo de vida. ¿Qué te hace pensar esa expresión, Jaime? Verbo de vida. Mire, pero no solamente se para allí, dice que es eh, de vida eterna. Ajá. Entonces vuelve a repetir para enfatizar. Mire, el verbo en el concepto griego era mucho más que palabra. Era un concepto vivo, era algo que lleva un mensaje, era algo que transmitía. Entonces, cuando dice que era el verbo de vida, entonces está hablando de algo que es vivo y eficaz, algo que puede mucho. Entonces, él lo clava allí. Y a otra vez ahí eso, y aquí yo voy a estar con esta cuestión de Génesis, otra vez exactamente ese Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y dijo Dios. Mm. Esa expresión verbalizó Dios en palabras, que es una palabra viva, eficaz, con poder. Pero ese solo versículo, una vez leía un libro que decía, el primer Versículo. versículo de Génesis trae todas las leyes importantes en esta creación y hablando de la creación eterna, porque hablaba que en el principio tiempo creó
creo que era Dios, Es fuerza, sí. fuerza en el principio creó, Dios es fuerza, los cielos espacio y la tierra masa. Y me gustaba mucho porque la explicación que daba era una explicación científica en el que él hablaba esas 5 elementos que aparecen en ese primer versículo, dominado por un verbo vivo, que era Dios o Jesucristo mismo, el creador, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que los científicos, cuando empezaron a formar leyes, dijeron que hay 5 nociones de la ciencia. Y el primer versículo agarra los Los 5. 5. Y eso es interesantísimo, Sí, porque por lo menos con las clases de Johnny, tú mismo te lo he escuchado decir, la Biblia no es tonta, la Biblia no es mitológica, la Biblia no es un libro pasado, la Biblia es más, la ciencia está basada sobre los mismos estatutos bíblicos. ¿No? No hay, la Biblia no está fuera de la ciencia. La Biblia yo creo que es el libro más científico y más crediticio que nos debe dar esa esperanza, pues, de vida. Ahí dice, tocando el verbo de vida, porque toda la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y, y os hemos anunciado la vida eterna, lo que tú decías, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo es el que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una cosa aquí, Jaime, que yo creo que a veces es malentendida no solamente por el mundo en general, pero especialmente por la iglesia, que a veces eso me da mucha tristeza. No sé si decir un poquito de rabia, ya exagero, pero tristeza, que a veces la gente habla de la vida y solamente conoce el concepto de la vida muy pobre, pensando en la vida física. Como que qué va a pasar después de la muerte y se asustan cuando no entienden que el concepto de vida y muerte son conceptos mucho más profundos. Por lo menos está la muerte espiritual, que es separado de Dios, está la muerte física, que es separada de nuestra alma de nuestro cuerpo, y está la muerte eterna, que es separado de Dios eternamente. Y eternamente. eso lo único, esa explicación lo único que me lleva es lo que es vida, es lo que dice Juan aquí, es comunión con Dios. Mm. Si Dios es vida, ausente de Dios, fuera de Dios, es muerte. Entonces a veces la gente se preocupa mucho por la muerte física, pero no entiende que la muerte es más compleja que eso, pero que la única vida es vida en comunión con Dios, en comunión con Cristo. No sé qué te parece eso, pero Perdón, salud, salud. perdón, perdón. Mire, Pero, ajá, yo quiero anotar 2 palabritas aquí que mucha gente salta porque no son importantes. ok, ¿Para qué? ajá, Juan nos dice en el versículo que es 3, el propósito de esa carta es ¿para qué? Para que muy bien. vosotros entienden esa comunión y cómo tenerlo. Y lo que vamos a ver en ese primer capítulo, vamos a ver mucho, va a repetir la palabra comunión varias veces. Es sumamente importante. Debemos buscar la comunión. ¿Y cómo lo hacemos? Los que leen los pequeños comentarios que pongo en el devocional que manda el hermano Wilmer, eh, yo creo que en una semana por lo menos 3, 4 veces estoy hablando de leer su Biblia, leer su Ujú. Biblia. Es tan importante tener esa comunión y la forma que tenemos esa comunión es leer y estudiar su Biblia. Muy bien. Y qué bueno que hiciste notar esa palabra porque también es especialmente, habla de un propósito de vida, Sí, ¿no? Ahora, ya estamos ahí, Jaime, con 31 minutos, minutos, estamos hablando de entre 15 y 30, pero para que no se haga tan largo, a lo mejor estás allá escuchándonos, a la hora que nos vayas a escuchar estás pensando, bueno, todo es muy técnico o mucha palabrería, pero ¿cómo sirve esto para mi vida? Yo estoy viviendo en el año 2024, no sé, por ahí no estás escuchando, José, en España o en Dominicana o en Colombia, en Venezuela, ¿cómo me sirve eso? Diferentes cuestiones políticas, diferentes necesidades, pero ahí puedes, si quieres sacar una reflexión para el día de hoy en cuanto a eso, Jaime, ¿qué le dirías a estas personas? mire, la comunión viene por medio de la palabra.
Cuando llegamos al cielo, no vamos a necesitar una Biblia en el cielo. Vamos a tener esa comunión cara a cara y vamos a entender lo que no entendemos ahora. Pero para el creyente hoy día, necesita la comunión con los otros hermanos porque nos pueden enseñar, nos pueden animar, pero también necesitamos esa comunión de la misma palabra. Lee su Biblia. Para mí, lo primero que hago es levantar y leer mi Biblia. Yo tenía una meta una vez que no iba a comer desayuno antes de leer mi Biblia. Mm. Y a veces me tocaba salir a las 4 o 5 de la mañana. Quiere decir que tenía que levantar a las 3 o a las 2 para poder tener tiempo de leer, orar antes de comer, para mantener mi voto con Dios. Eso lo hice por unos 4 o 5 años, pero llegó a ser un hábito. Y no todos los hábitos son malos. Mm. Hay hábitos buenos y Sí. eso es uno, Hay, leer hay su Biblia. hábitos piadosos, ¿no? A mí me cuesta leer la Biblia. Ahora con mi problema de la vista un poco más, y algo que agradezco de la tecnología es que ahora puedes escuchar la Biblia. Gracias a Dios he estudiado y ahora la escucho y puedo más o menos meditar y entender para cumplir también con un poco con ese hábito. Pero pensando en lo que tú estás diciendo, Jaime, para cerrar también, hoy en día hay mucha gente que escucha especialmente muchos videos que te animan, los que llaman video coaching, que tú sí puedes y todo eso y lo otro, o muchos libros que te quieren levantar el ánimo. Ahorita no tengo muy bien la palabra que describe, pero lo que puedo ver de estos 3 versículos, muchas cosas más. Podemos pasar aquí a lo mejor una hora más hablando, pero lo que me gusta de estos versículos, que cuando Juan habla de esta persona que hemos visto, que hemos tocado, que fue desde el principio, lo que Juan me está, lo que puedo reflexionar es un libro de esperanza y real. No irreal, sino real, no basado en un cuento, no Sí, basado en algo supuestamente, sino que Juan está diciendo, esto pasó, esto es real y esto vale la pena. Y este Juan que te lo está diciendo es el que estuvo exiliado en Patmos, el que fue metido, creo que no estoy equivocado en la historia, en una taza de aceite, un bol de aceite según gigante. la tradición de la Se- iglesia, un- sí. y este tipo es el mismo que después de venir de Patmos, creo que después de eso fue que pastoreó la iglesia en Éfeso, si no estoy tan equivocado en la cuestión cronológica, pero te dice, mira, esto es real, esto no es una mentira. Y seguro, a lo mejor bueno, mundo, ¿qué me sirve eso? No tengo para comer, no tengo para pagar el agua, pero Dios dice, mira, ten comunión conmigo, busca las cosas honestamente y, y las cosas van a salir adelante, adelante. Bueno, Jaime, creo que, ¿qué piensas? Ha sido Ya, ya un la tiempo, primera. la primera ya. Si nos quieren acompañar, vamos a estar avisando qué día vamos a estar haciendo. La meta es poder sacar el tiempo también y hacerlo una vez por día o todos los días, pero acompáñanos leyendo la carta de primera de Juan, uno, dos, las 3 cartas y la meta es terminar, poder pensar. Si tienes preguntas, creo que ya activé para que puedan poner mensajes en el chat. Y si no, pues ahí vas a estar a tener el video y pueden mandar comentarios y nosotros trataremos de contestar todo. Una cosa más, Mundo. Ajá, Como dije al principio, eso es el estilo de devocional que vamos a hacer. ajá. Y eso, la meta es un día llegar a tener en la semana por lo menos 7 devocionales. Algo que se puede escuchar todos los días. Vamos a ver el medio, cómo lo hacemos, etcétera. Pero el próximo lunes nuestra esperanza es arrancar con el estudio bíblico que hemos anunciado. ¿Ok? Recuerden, hermanos, perdónennos porque estamos aprendiendo cómo usar estos medios. Somos novatos, pero queremos compartir con ustedes y ayudarles a crecer. Sí, para los jóvenes que querían ver Twitch, a lo mejor, porque Twitch se usa normalmente para mostrar juegos, Jaime, a lo Ujú. mejor no los vamos a decepcionar. Un día de esto vamos a poner juegos de cartas ahí que lo capten mientras estamos jugando nosotros y hablando también, para que estemos en la onda. Bueno, gracias por todo, espero que sea de bendición. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.